Dejarme que os explique un poquito la comisión. En la Comisión Técnica de Internacionalización contamos con unas 10 empresas industriales similares a la mayoría de las que estáis aquí hoy en la audiencia. ¿Cuál es la característica con vosotros? ¿No? Pues que tienen que estar constantemente enfrentándose a los retos que supone operar en el mercado internacional. ¿Y qué hacemos en la comisión? En la comisión, 3 cosas que además tienen un impacto total dentro de lo que es la actividad de AMEC. Proponemos nuevas actividades, repensamos servicios que tenemos dentro del portfolio de AMEC y, muy importante, analizamos con lupa los cambios en las dinámicas internacionales y pues, lo que hacemos también es proponer cómo las empresas pues, pueden adaptar sus procesos a estos cambios, ¿no? Como hemos comentado anteriormente, dentro de la comisión estamos ahora trabajando pues, en un documento que nace un poco de la experiencia, de lo que son las empresas y de su conocimiento, que le llamamos guía. Estamos aún buscándole nombre, ¿no, Salvador? Sí. A la guía útil que queremos trabajar desde la comisión, con el objetivo de que pues, cualquier empresa industrial que esté trabajando actualmente pues, en el entorno, posicionándose en mercados o planteando estrategias internacionales, pues pueda adaptar alguna de estas best practices, ¿no? Durante la charla de ahora pues, comentaremos algunos de estos temas, los iremos introduciendo y para ello pues, tengo el placer de compartir escenario y también en comisión y de aprender de Salvador Solà, que es el director general del Grupo Giró, presidente de la Comisión Técnica de Internacionalización y experto también en internacionalización. No. Yo tengo experiencia. Llevo muchos años en empresas internacionalizadas, pero no soy experto. Y la gente dirá, oye, experiencia y no ser experto, esto no es lo mismo. No, mira, el otro día miré que Verstappen tiene 27 años. Y yo creo que empecé a conducir 15 años antes de que él naciera. Tengo mucha más experiencia que él conduciendo. El experto es él, no yo. Entonces, aquí es donde está la gran diferencia. Y seguramente, ahora cuando charlemos con Alejandro, pues muchas de las cosas que diremos serán obviedades, cosas que se han dicho aquí. Y yo creo que lo importante es que en un foro de estos tengamos este espacio de reflexión, dejemos por un día las tareas diarias y las preocupaciones diarias y estas cosas que son básicas pues nos permitan reflexionar y pensar, ¿no? Yo admiraba muchísimo a un señor, soy muy futbolero, que se llama Johan Cruyff, que decía cosas tan obvias como si tú tienes el balón, el contrario no lo tiene, si te marcan 4, tú tienes que meter 5. Pero estas cosas tan básicas yo creo que sirvieron para revolucionar el fútbol. Y hoy en día muchos equipos juegan con posesión de balón e intentando meter más goles y hacer más espectáculo que el contrario. Entonces, lo que intentaré hoy es deciros que tengáis el balón. Muy bien, Salvador. Intentaré hacer pocas referencias futbolísticas a algunos resultados que ha pasado hace poco para no tener problemas. Pero bueno, vamos a lo esencial y a lo que nos trata hoy, que es un poco qué significa internacionalizarse en este año 2025. Este modelo de exportar desde aquí, desde el headquarter en España, ex-works o estas dinámicas que conocemos más tradicionales, ¿siguen aún siendo válidas en el entorno de pymes y de empresas industriales? Bueno, yo creo que ya se ha dicho, creo que más que exportar hoy hay que pensar en internacionalizarse, ¿no? Y evidentemente esto es muy distinto en función del sector y el mercado en que opera cada compañía. Lo que sí es cierto es que para casi todos y para todos los sectores estamos en un entorno interconectado, un entorno digital, un entorno muy competitivo. Hoy en día todos cuando buscamos proveedores o queremos buscar clientes accedemos a las redes, ¿no? Y eso pues evidentemente ha globalizado el mundo. Pero yo creo que continúa pesando muchísimo el localizarse, es decir, estar cerca del cliente, el personalizar los productos, los servicios, entender y adaptarse a su cultura, tener un soporte cercano al cliente, ¿no? Obviamente también hoy en día, y lo hemos hablado aquí también muchas veces, pues las regulaciones, el entorno, las normas, todo lo que es ESG, sostenibilidad, etcétera, etcétera, también pesan de una forma importante. Yo diría que también cuando las empresas nos queremos internacionalizar o estamos internacionalizadas, es básico diversificar riesgos, no pongamos todas las manzanas en la misma cesta. Y aunque hay, evidentemente, modelos contrarios, antes nos comentaba José María Piera de Ruby, pues que ellos se han internacionalizado sin tener socios locales o sin expatriar, pues bueno, muchas veces es necesario
asociaciones, el poder participar en clústeres o participar en consorcios. Y evidentemente una cosa básica, y es no querramos hacer lo mismo de la misma forma que hacen los demás en un territorio donde no estamos. Tenemos que hacer cosas distintas, en producto, en servicio, en lo que sea, ¿no? Y por último, tener información antes de ir a un mercado. Y además de todo lo que hay en las redes, y los Compass, y los Europaces, y etcétera, etcétera, las ferias y sobre todo asociaciones como esta, donde el intercambio de información entre empresas que estamos en unos territorios u otros no es muy válido. Yo mismo he participado pues, con otras empresas a contar nuestra experiencia en algunos territorios cuando se quería implantar y lo contrario. He pedido información, he pedido consejo a empresas que estáis en unos territorios donde yo no estoy y me gustaría estar. Correctamente. Yo creo que últimamente hablamos de internacionalizar y muchas empresas se plantean qué significa exportar más, cuando en realidad va de dar soporte, tener una estrategia local, adaptarse culturalmente a los mercados que estamos trabajando, ¿no? Y para ello tenemos que repensar también pues, nuestras colaboraciones con redes comerciales o agentes locales, ¿no? Lo comentábamos antes, que no hay un modelo único, pero sí que me gustaría aprovechar, Salvador, para preguntarte si el modelo tradicional de agente exclusivo en un mercado, distribución, por ejemplo, sigue vigente para las empresas industriales, pymes, por ejemplo, del entorno AMEC. Yo creo que los agentes y los distribuidores continúan jugando su papel y yo diría que es la entrada natural a un mercado, ¿no? Es la forma, dijéramos, que se hace fácil la entrada, puesto que son facilitadores de acceso rápido a esos mercados, minimiza riesgos, obviamente reduce costes, nos permite mayor flexibilidad, ¿no? Flexibilidad contractual y no tener ligazones con territorios, con inversiones industriales o comerciales, con equipos. Y siempre, yo diría que complementado, evidentemente, con canales digitales. Yo creo que hoy en día todavía eso persiste. ¿Y el futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Y el futuro? Yo creo que no desaparecerán, pero deberán transformarse. Las colaboraciones con distribuidores no pueden ni deben ser las mismas que han sido durante muchos años. Pienso que hoy en día un distribuidor o un agente tiene que ser un colaborador estratégico con nuestra empresa. Es decir, antiguamente yo creo que había bastante recelo en que un distribuidor pues, se sentía como el propietario de ese territorio e incluso daba poca información al proveedor o al fabricante, ¿no? Creo que hoy en día esto ha pasado a la historia. Hay que colaborar, hay que compartir datos, hay que digitalizarse, hay que compartir un CRM, hay que saber pues, cuáles son las necesidades del mercado, conocer a los consumidores, etcétera, etcétera. Y sin duda, e importante, y también se ha dicho antes, la confianza. Continuar con unos distribuidores que nos sentamos pues, confiados con ellos y ellos con nosotros y que sobre todo tengamos acuerdos contractuales que sean win-win, pero que a la vez permitan a ambas partes, cuando el negocio no va tan bien, pues deshacer esos ligazones. Bueno, concretamente, dando un poquito de pie a lo que tú comentabas, estábamos en mayo en una feria en Estados Unidos, en Atlanta, con algunas empresas que estáis hoy en la audiencia, y la mayoría de empresas españolas estaban también en el stand con su agente, ¿no? Pero comentábamos que no es solamente una herramienta para llegar al mercado, sino que buscan ese valor añadido dentro de la colaboración, ¿no? Y claro, cuando hablamos de introducirnos en mercados, hay un país que lo está haciendo con una precisión quirúrgica. Se ha comentado durante el fórum, pero bueno, yo creo que es el elefante en la habitación, que es China como país, ¿no? Estamos viendo que China se está introduciendo en mercados con precios económicos respecto a lo que la tecnología o los productos que tenemos aquí en España, por ejemplo, con un servicio técnico y con un soporte cercano a las empresas y con una calidad también cada vez más alta, ¿no? Entonces, es más, yo veía a Jordi hoy, que lo tenemos por aquí de Gomplas, en Egipto, por ejemplo, estábamos visitando empresas fabricantes de textil y a nivel de competencia china de maquinaria textil, cuando nosotros pensábamos en cómo podíamos colaborar las empresas de AMEC para vender en Egipto, que tenemos un proyecto, veíamos clústeres de 100 empresas chinas para proveer de toda la línea tecnológica para fabricar un textil que la estaban montando en diferentes ciudades de Egipto, ¿no? Por lo tanto, claro, respecto a esto, ¿cómo nosotros podemos aprender de esta estrategia, ¿no? Si me permites la pregunta, que seguro que no es fácil. No, es compleja, en primer lugar, porque hay un tema estructural. Ya lo ha comentado pues, Xavier Marcet en el vídeo, o lo dijo Marcos Durarte en la maravillosa conferencia que dio durante la asamblea de AMEC, donde evidentemente China tiene una estrategia a largo plazo
invariable y que les aporta muchas ventajas en comparación con otras economías donde hay un cambio constante de estrategia en función del partido que gobierna, ¿no? Y ahí están apostando fuerte por tecnología, por industria logística y van en ese camino. China ha cambiado, evidentemente, que os voy a contar, ¿no? Pero yo creo que han pasado de ser una fábrica de productos copiados baratos a aportar calidad. Antes también lo comentaba José María Piedra de Rubi, ¿no? Que ellos mismos han cambiado este modelo de producir por innovar, ¿no? Cambiar un poco la visión de cómo estás en ese mercado. Y en muchos productos lo estamos viendo, en los vehículos, en productos tecnológicos, donde ya no es un tema de precio, sino es un tema de relación calidad-precio, lo que están proporcionando desde China. Yo creo que hay que aprender muchas cosas. Están automatizando muchos procesos industriales, están mejorando mucho las cadenas logísticas, porque están invirtiendo, insisto, estructuralmente en ello. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el 40% de los puertos mundiales están hoy en día gestionados por compañías chinas. Entonces, la apuesta estratégica es importante. Con lo cual, hay una parte, dijéramos, estructural que debemos luchar y que antes se ha comentado pues, que difícilmente desde Europa podemos con las actuales herramientas. Yo creo también otra cosa que ha hecho China que tenemos que aprender es que se han focalizado siempre en el servicio al cliente. En todos los ámbitos. Ellos no intentan imponer un producto o un servicio o un modelo, sino que ellos se fijan, antiguamente copiaban y ahora lo que hacen es ver lo que pasa en un mercado y adaptarse. Y os pongo una anécdota que me pasó hace unos 10 o 12 años. Yo estaba a un 8, un 9, un 10 de septiembre en un supermercado de estos chinos con mis hijos porque empezaba el cole y teníamos que comprar, pues no sé, algo de material que faltaba. Y un señor que estaba al lado también comprando dice 8, 9, 10 de septiembre. En aquel entonces había las manifestaciones de la diada multitudinarias. Y el señor dice, ¿tenéis señeras, banderas catalanas? Y el chino que estaba ahí dice, ¿la nueva o la antigua? Dice, ¿perdón? Dice, ¿la de la estrella o la otra? Es decir, fijaros cómo se adaptan en cosas incluso tan sencillas como esa, ¿no? ¿Qué hemos de hacer las empresas? Yo creo que hay que buscar alianzas, aprender de esos modelos, intentar, evidentemente, con la cautela, porque obviamente muchas veces el irrumpir en China abre ojos a negocios y mercados que no existían y que entonces se convierten en una amenaza y hay que saber muy bien con quién te asocias. Pero creo que es muy importante no perder ese mercado de vista. Abrimos otro tema, si te parece, Salvador, que es las concentraciones empresariales. Cada vez estamos viendo que hay más compras de empresas y que para algunas de las empresas con las que nos relacionamos, pues las puertas con las que hablar se van reduciendo, ¿no? Entonces, quería preguntarte cómo una empresa industrial internacionalizada se adapta a esta concentración empresarial cada vez más agresiva. Sí, obviamente la concentración está ahí en todos los ámbitos, en el B2C, en el B2B, evidentemente en el retail ya lo sabemos, los Alibaba, los Amazon, los Walmart, los Mercadona, que hoy en día ya tiene el 40% de cuota de mercado en alimentación u otros tantos ejemplos, ¿no? Y evidentemente también en el B2B y en la industria, donde fondos de inversión, capital riesgo, van haciendo grupos cada vez más potentes. Y obviamente eso, la primera consecuencia que tiene es una reducción de márgenes, sobre todo cuando estás trabajando con las mismas herramientas y tu cliente o tu proveedor es más fuerte, pues obviamente cada vez hay más apreturas, ¿no? ¿Qué hemos de hacer? Pues en primer lugar, yo creo que lo que hemos de intentar es diferenciarnos, ¿no? Es decir, es buscar ofrecer, si es el caso de la concentración de nuestros clientes, cosas que no pueden ofrecer otros. Es algo obvio, pero de ser así. Si intentamos hacer lo mismo que los demás y evidentemente nuestro cliente es mucho más potente, pues lo que decía antes, vamos a padecer muchísimos márgenes y probablemente en subsistencia. En segundo lugar, diversificar. Cuando tenemos un proveedor que pesa muchísimo en nuestra cartera de proveedores o un cliente que pesa muchísimo en nuestra cartera de clientes, tenemos un problema, tenemos que diversificar. Alianzas estratégicas, tanto con colaboradores para poder suministrar o hacer una oferta mayor o más completa a un cliente, como alianzas con los propios grupos, por ejemplo, de clientes, de grupos de compra, para intentar establecer pues unos vínculos contractuales que nos diferencien de los demás y que nos permitan proteger esa parte del negocio. Y por último, evidentemente, adaptarnos. Probablemente estos grandes grupos que se están formando exigen pues, digitalización, el tener plataformas de compras, plataformas administrativas, que si EDIs, portales donde hay que hacer las propuestas o las ofertas, y todo eso, evidentemente, nos exige una adaptación.
Justamente hablaba esta semana con una empresa fabricante de maquinaria del packaging sobre una feria en un mercado concreto y me decía que 3 clientes importantes habían pasado a ser un cliente, ¿no? Entonces, todos estos tips que nos estás dando son ya una cuestión de supervivencia de cara, pues, a las empresas poder seguir operando, ¿no? Y si hablamos de herramientas que tenemos que tener en cuenta para internacionalizarnos, también lo hemos estado hablando hoy durante el fórum, tenemos que hablar del tema de moda, que es la inteligencia artificial. Y a nosotros se nos genera una pregunta, si será una herramienta que iguale la competitividad de las empresas, sean más grandes o más pequeñas, ¿no? ¿Es una solución real para empresas pymes industriales? ¿Cómo crees que evolucionará esta moda? Bien, yo quizá voy a hacer un contrapunto a las cosas que se han dicho hoy, ¿no? Que parece que la inteligencia artificial ya la tenemos hoy en día a nuestra disposición para todo y que sin esto pues, parece que no podremos continuar con nuestro negocio. Yo lo primero que diría es cautela. Sí es cierto que la inteligencia artificial en algunos ámbitos, pues audiovisual o, por ejemplo, la redacción de textos y tal, quien ha utilizado el ChatGPT para redactar una carta, pues está ahí, ¿no? Pero yo creo que en el mundo industrial o en el mundo concreto empresarial todavía faltan muchos caminos por recorrer. Primero, tenemos que definir claramente qué es la IA, ¿no? El otro día leía que en el año 1912 ya hubo una persona que inventó un autómata mecánico para jugar al ajedrez. ¿Eso ya es una forma de inteligencia artificial? Me pregunto. Se habla de inteligencia artificial a veces, pues yo qué sé, con algoritmos predictivos para establecer nuestra demanda o la demanda de nuestros clientes. Esto también hace años que existe. Son proyecciones, son proyecciones en base a históricos, ¿no? Entonces yo creo que hay que segmentar muy bien qué es y qué no es. Y al menos bajo mi punto de vista lo que recomendaría es que nos focalizáramos si creemos que hay algún ámbito en el cual podemos ser ayudados por inteligencia artificial. Fijaros, el otro día leía también que un ingeniero de Apple, un tal Iman Mirzadeh, dijo que hoy en día la inteligencia artificial no sabe resolver un puzzle o que únicamente el 80% de las tareas básicas, problemas sencillos, son resueltos por la inteligencia artificial. Es decir, hay mucho recorrido. Entonces, insisto, concentrémonos en algún ámbito en el que creamos que nos puede ayudar la inteligencia artificial, pero antes hagamos una reflexión. Para mí, el implantar inteligencia artificial sería similar, muy parecido, a si queremos contratar a una persona, la sentamos en una silla, le decimos, aquí está tu ordenador, espabilate, este es tu trabajo. Sin que nadie le cuente nada a esa persona, sin que nadie le enseñe nada. Si somos capaces de hacer eso, podemos tener una herramienta de inteligencia artificial. ¿Qué estoy diciendo? Si no tenemos información digitalizada, si no la tenemos bien organizada, si no la tenemos ordenada, no sirve de nada el pensar en inteligencia artificial. Primero tenemos que tener la casa bien ordenada y tener información. Un sistema, por ejemplo, de inteligencia artificial que nos permita pues, hacer una reparación de una máquina, ¿no? Para aquellos que trabajamos en el mundo de la maquinaria. Oiga, si usted no tiene información, un database, un knowledge base donde ha puesto todos los casos, donde hay informes de reparación, donde están los manuales técnicos, donde están las piezas de recambio, si todo esto no está digitalizado, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Entonces, creo que tenemos que primero pensar de qué información disponemos y de qué forma podemos explotarla. Y por último, si queremos abordar este proyecto, y seguro que todos poco a poco iremos abordándolos, el asesorarnos con un buen consultor de IA. Un buen consultor significa aquel que ha hecho implementaciones de IA que funcionan en el entorno y en el ámbito que nosotros queremos. Muy bien. Veo que hay gente tomando notas, un poco lo que estás diciendo, y aprovechando pues, que ya estamos tomando notas de temas importantes, vamos a intentar ser un poco ambiciosos, dejar un poco la charla con 3 mercados que el año que viene tienen que las empresas industriales poner en su plan de internacionalización. A ver, otra pregunta compleja. Hay un maravilloso informe de AMEC, ¿no? Informe de prospectiva de mercados, donde ahí hay una serie de recomendaciones, país, potenciales, etcétera, etcétera. Yo diría que, obviamente, hay la parte de mercados, dijéramos, más asequibles, más básicos, más tradicionales, que no debe desaparecer. Antes se hablaba de Estados Unidos. Estados Unidos continúa siendo el principal mercado, pero obviamente esto no es ninguna noticia para vosotros, ni aporto nada nuevo, ¿no? Luego también se ha hablado aquí los BRICS, ¿no? También ha hablado antes Carlos Álvarez pues de África, ¿no? Que en la próxima generación la mitad de los jóvenes pues, serán nacidos en África. Obviamente, sobre todo los países subsaharianos, la África subsahariana es un área mundial donde va a haber un crecimiento impresionante de población. Mercados, obviamente, con gran potencial. Pero para dar unas cosillas un poco distintas, ¿no? Yo hablaría de, por ejemplo, una Arabia Saudí,
Arabia Saudí es el país 22º en PIB per cápita del mundo, está por encima de España, de Francia, Gran Bretaña o de Japón, por ejemplo, ¿no? Es un país donde hay una revolución, dijéramos, estratégica. Quieren depender mucho menos del petróleo, porque evidentemente ven que eso se puede acabar algún día. Están volcando inversiones multimillonarias en proyectos de distinto tipo. Hay un proyecto que se llama NEOM, que es la construcción de una ciudad súper moderna. La ciudad dicen que va a ser más segura del mundo, con unas infraestructuras impresionantes, con oportunidades para todos, con una calidad de vida excepcional. Ya lo veremos, pero en cualquier caso se están volcando, insisto, centenares, miles de millones de dólares en estos proyectos y obviamente eso da oportunidades en muchos ámbitos, en el turismo, en la construcción, en las infraestructuras, en las energías renovables, etcétera, etcétera. Y luego hay otro mercado, que es Kazajstán, por ejemplo. Kazajstán es un país que tiene 5 o 6 veces la superficie de España, un país de unos 20 y tantos millones de habitantes, y es un poco la puerta de entrada a Asia. Es un país con una riqueza natural impresionante, petróleo, gas, minerales, tierras raras, en fin, hay una gran riqueza natural para explotar ahí y que obviamente ofrece muchas posibilidades en cuanto a producción, ese mercado, y además hay muchos programas de ayudas para implantación de empresas internacionales. Muy bien, pues muchas gracias, Salvador, y bueno, gracias a todos por prestar atención. Gracias.